¿Qué tal amigas, amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente. En el comentario de esta semana quiero compartir con ustedes un brevísimo apunte a propósito de este denominado mes patrio, de estos días que han transcurrido en el que recordamos algunas gestas históricas para la construcción de nuestro país independiente y concretamente para la construcción de nuestra nación. Eh, Y quisiera hablar concretamente sobre cómo este concepto de nación que tenemos tan metido acá en México es particularmente útil en tiempos políticos difíciles. Para esto quisiera hacer una primera distinción. Una cosa es la idea de país y otra la idea de nación. Un país es una demarcación política que, como ustedes saben, pues tiene una identidad concreta en el concierto internacional, que tiene fronteras, que tiene un gobierno y un orden político hacia adentro. Pero una nación no tiene que ver nada más con el asunto de las fronteras, tiene que ver con un asunto de un significado colectivo que es compartido por todas las personas que están en esa nación. Y entonces puede ocurrir, como hay en muchos casos a nivel internacional, donde hay distintas naciones dentro de un mismo país. Es decir, hay distintas formas en la que la comunidad se concibe, en la que comparte culturas y en la que comparte historia, significado y valores. Podría decirse, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos de América, que sí, efectivamente, ahí está la población de Estados Unidos, pero hay distintas naciones adentro. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de concebir la cultura colectiva. Bueno, para el caso concreto de México, lo mismo también podría estar ocurriendo. Cuando se hacen encuestas de cultura política y normalmente se pregunta acá en México, ¿qué tan orgulloso está usted de ser mexicana, de ser mexicano? La verdad es de que a pesar de que este es un país muy desigual, que es un país muy problemático, que es un país muy rezagado en muchas cosas, la verdad es de que las y los mexicanos se manifiestan muy orgullosos de serlo. Y esto tiene que ver precisamente porque desde muy chicos, incluso desde la cuna, desde la casa, desde la escuela, se ha construido un orgullo por formar parte de nuestra nación mexicana, de ser mexicano en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestros valores, en nuestra gastronomía, en nuestro turismo, nuestros atractivos, nuestro potencial. Es decir, hay un enorme orgullo por formar parte de nuestro país y este orgullo es precisamente la construcción del sentido de nación, de tal suerte que la nación es aquello en lo que nosotros creemos y que de alguna manera nos da un significado compartido, un sentido de pertenencia. Pero si lo vemos a mayor detalle en nuestra escala de México como país, podemos encontrar que tal vez hay distintas naciones. Por ejemplo, la población indígena puede tener un sistema distinto de valores, de costumbres, de orgullo, de pertenencia. La gente que se encuentra en el norte, la gente que se encuentra en la península de Yucatán, o incluso la gente que se encuentra en la Huasteca, no necesariamente comparte el mismo conjunto de valores, de costumbres y de significados. Termino con esto. En la medida en la que una población adquiera un sentido de apego, un sentido de colectividad, es en esa misma medida en la que un gobierno y un poder político encontrarán mejores condiciones para gobernar. El día en el que una población deje de sentirse orgullosa de su propio entorno, de su propia comunidad, de su propia colectividad, en ese día puede empezar a ocurrir otro tipo de problemas políticos porque deja de haber credibilidad frente al gobierno, frente a la sociedad y frente a la comunidad. En otros lados y en otros momentos de la historia esto se ha manifestado de manera violenta. Sinceramente no creo que esto pueda ocurrir en México y esta es una de las razones por la cual en un país como el nuestro todos estos conceptos nacionales son tan bien recordados y tan cultivados desde muy pequeños porque al final de cuentas dan sentido a nuestra comunidad.
Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.